de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets. ¿Sabías que la salud se construye en tu barrio, en tu junta de vecinos y en las diversas organizaciones de tu territorio? Hola, soy Juan Sancho González. Y yo, Johnny Acevedo Ayala. Y juntos te invitamos a sintonizar Ecos del Cuidado, cada lunes de 15 a 16 horas en Radio Universidad de Chile. Ecos del Cuidado, un espacio inédito impulsado por la Dirección de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Corporación Ecos de Barrio. No te lo pierdas todos los lunes de 15 a 16 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Soy César Abuel y les presento Escaparate, un clásico de la radio. Hace 43 años conversamos de política, psicología, cultura, cine, sociedad, en definitiva, pensamiento crítico. Los espero el día domingo a las 9 de la noche. Domingo, 21 horas en Radio Universidad de Chile y en nuestra plataforma Spotify. Encuéntranos como Escaparate. Radio Universidad de Chile indica la hora. Son las 19 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conduce el periodista Felipe Pozo. Producción Tania González. Dirección Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 7 de agosto de este 2026. Está haciendo mucho frío acá en Santiago, fíjese, le contaré, después de que hasta hubo un poquito de sol como a mediodía y de pronto cambió completamente el panorama y estamos con una temperatura bastante baja. Mañana y pasado también se esperan mínimas bajas, cercanas incluso a 0 grados. Bueno, en fin, estamos en invierno, no hay mucho de qué quejarse. Y esto le cuento porque ha salido la primera valoración económica del desastre producido por los temporales y de acuerdo a esa evaluación, según los catastros que se han realizado, llegaría hasta unos $1.000 millones el impacto producido por estos temporales, ¿no? Que particularmente en temas de infraestructura pública, que es donde se sufre el mayor impacto. Por cierto, que hay también mucha afectación en zonas rurales. Ya sabemos que están declaradas zonas de catástrofe agrícola la Araucanía y el Biobío, y también muchas personas que han perdido enseres, que han perdido incluso sus propias casas, etcétera. Entonces, es bien complejo el panorama, son en el orden de los 1.000 millones y una tarea que le cae a la responsabilidad del gobierno. El presidente de la República, a propósito, está en este minuto en Colombia, está asistiendo a la toma de posesión de la primera magistratura de ese país, de Abelardo de la Espriella, que estaba ocurriendo en este minuto, se está llevando a cabo. Colombia tiene un par de horas menos que nosotros, por lo tanto es un poquito más temprano allá. Y en un hecho bastante inédito, lo vamos a comentar en unos minutitos más, en un hecho bastante inédito, de la Espriella no está asumiendo como uno imagina que es habitual en Bogotá, en el Congreso. No, él está asumiendo en Cali y en un cuartel militar, y con una formación militar y una imagen muy militarizada de esta ceremonia. Vamos a conversarlo en un minutito más, cuáles son, cómo se analiza, ¿no? Y qué señales está, que son bastante obvias por lo demás, que está lanzando en el primer día que asume
del Espriella. Hizo comentarios muy optimistas respecto de la relación de Colombia y Chile, el presidente Kast, que se reunió hace un rato con el nuevo mandatario colombiano. Así que, en fin, es un tema, entre otros temas del mundo, que vamos a conversar en un par de minutos. También le puedo contar de que hay una iniciativa que surge desde la diputada Sandra Parisi, del Partido de la Gente, para hacer feriado el día 17 de septiembre. ¿Por qué? Porque tenemos que el 18 y 19, que son los feriados irrenunciables, caen día viernes y sábado. Por lo tanto, en términos estrictos, aparte del fin de semana, solamente sería feriado y sería un día sin mundo laboral en general para el día viernes. Entonces, la propuesta de Sandra Parisi es agregar el día 17. ¿Por qué? Dice, bueno, porque es una buena idea que la gente descanse un poco más, pero al mismo tiempo es un fenómeno de reactivación del turismo interno, de viajes dentro del país, para el de rubro gastronómico, en fin, que tiene una valoración económica también. Sin embargo, hasta el momento, el subsecretario Pavés cerró la puerta completamente, en nombre del gobierno, por cierto, a esta iniciativa. Pero uno sabe, es tan popular el tema de que cuando viene el 18 y el feriado es cortito, agregarle uno, que muchas veces se empieza a negociar y al final termina siendo una posibilidad. Está presentada la idea, por supuesto que como tiene repercusión económica, tiene que tener el aval del gobierno, de lo contrario esto no se podría tramitar, pero ya se inició. Y a lo que también se le cerró la puerta desde el gobierno es a la iniciativa que presentó ayer un grupo de parlamentarios que había del Partido Libertario, del Partido Republicano, alguien del Partido de la Gente, que no había firmado la iniciativa de ley, pero que no había alcanzado por una razón de agenda de él, pero que sí la avalaba, y con alguien de Renovación Nacional. Todos estos parlamentarios querían pausar por 5 años la llamada ley Carin. Es decir, que se suspendiera la aplicación de la ley Carin por 5 años, todo esto debido a que, según esta presentación, existen muchos problemas en su aplicación. Muchos problemas, que se habría colapsado el sistema judicial, que se habría colapsado la Dirección del Trabajo, en fin, y que recomendaban pausar por 5 años. Hay un cierto nivel de acuerdo en que es necesario hacer ajustes al reglamento para hacer mejor operativo el sistema. De hecho, se sabe que desde el gobierno está esa idea y se está trabajando en la presentación de una modificación reglamentaria que no necesita, que es mucho más rápida y que no apunta a modificar la ley, sino que simplemente a hacer de un reglamento mucho más expedito. Y pausar por 5 años. En realidad uno dice, quiero acomodar un poquitito, hay unas cosas que no están bien en el proceso, que la ley requiere de mejora, y lo pauso por 5 años, que es casi como derogarla, si uno lo piensa de otra manera. Lo que hay detrás de esto, evidentemente, es que esta es una ley que ha sido muy resistida por varios sectores y sigue siéndolo. Y de esta manera, digamos, pausar 5 años una ley que está en vigencia, en fin. Pero el gobierno también cerró la puerta a este punto. Se sabe que el ministro del Trabajo, el ministro Rau, no Arrau, que Arrau es el de Seguridad, que hoy día es la primadona del gobierno, el ministro del Trabajo ha trabajado este tema, lo conoce muy bien, y como ya les comentaba, existe la voluntad del gobierno de modificar cuestiones reglamentarias para efectivamente mejorar la expedición de los procesos que, por cierto, que se multiplicaron, ¿no? Evidentemente el acoso laboral, que era algo que no se entendía muy bien de qué se trataba, pero que sobre el cual había dificultad para entenderlo incluso, y que no había medidas operativas legales, cambió totalmente el panorama con la aplicación de la ley Carin desde hace ya un par de años. Pero efectivamente hay consenso en la necesidad de hacer ajustes, digamos, y particularmente al tema reglamentario. Por lo tanto, por ahí va a ir la cosa y no va a funcionar esta idea
de pausar por 5 años, que de verdad suena no solo excesiva, sino que demasiado evidente la búsqueda de paralizarla, digamos, y de en el fondo ojalá terminar con ella. Por cierto, el tema de los proyectos de seguridad, la agenda ACOT, como le ha llamado el gobierno, están ahí buscando acuerdos, buscando formas de trabajo. Hay mucha crítica fundada a algunas cosas, particularmente ayer tuvimos una larga conversación respecto de este tema con Pia Green, que planteó algunos reparos de forma y de fondo, y en particular algunas carencias que ella sentía que estaban, de las cuales adolecía estos proyectos, particularmente vinculados al tema de los niños, ¿no? Y de la prevención y otros. Sin embargo, también hay una cantidad de acotaciones respecto de esta idea de que se va a incorporar a la Constitución y que ahora por primera vez en el marco constitucional del país se va a instalar la obligación de la protección de las personas, cuestión que ha sido refutada por el mundo de los constitucionalistas, que dicen, miren, la Constitución está, cuando se habla de la protección de las personas, no se está hablando de que los gobiernos lo hacen voluntariamente, hay una obligación evidente de que está, o sea, es simplemente más bien un recurso más retórico que efectivamente tenga alguna incidencia en lo que vaya a ser el desarrollo del combate al crimen organizado, como se espera aquí. En fin, vamos a conversar de ese y de otros temas, pero queremos darle una vuelta a la situación internacional, y para eso, qué mejor que conectarnos con el doctor en Historia, magíster en Ciencias Políticas, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson. Estimado Fernando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto. Por favor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, hace frío, pero tú estás con calefacción ahí, sí. Po. Sí, pero digamos, Viña apenas oscurece en el invierno se congela la cosa, así que sí, está bastante fresquito por acá. Y por acá en Santiago, ¿para qué te cuento? O sea, la calle está heladísima. Fernando, habíamos comentado recién, y quisiera partir por ahí en lo de Colombia, la toma de posesión de su cargo por parte del ahora presidente Asprilla, lo sorprendente del lugar en que hace esta ceremonia, que es en un cuartel militar en Cali, cuando uno diría va a ser en el Congreso en Bogotá. No, un cuartel militar en Cali, y no sé si viste imágenes está sucediendo además, ¿eh? Exacto, es literalmente en vivo. Sí. A ver, eso confirma que el Asprilla no es parte de la derecha tradicional, y en general le está buscando darle una nueva vuelta al sistema político institucional colombiano, es decir, al no juramentarse en el Capitolio, digamos, en el Poder Legislativo. Incluso más, él quería originalmente haber hecho su juramento en Popayán, digamos, en literalmente el frente, zona guerrillera, bastante más desafiante. Aceptó hacerlo en Cali, pero lo que él está tratando es de transmitir el mensaje de que se acabaría la hegemonía bogotana y habría una mirada más bien desde los distintos departamentos en los cuales se divide Colombia, y también con un discurso muy fuerte, naturalmente vinculado a las Fuerzas Armadas, esencialmente porque, bueno, bajo la administración de Gustavo Petro se aplicó el famoso programa de paz total, que se buscó cerrar la violencia con el Cártel del Golfo, lo que queda del ELN y de las FARC, las disidencias de las FARC, y eso lamentablemente fracasó de manera completa. Por lo tanto, pareciera haber una voluntad popular en Colombia de moros y cristianos, es decir, más allá de la elección presidencial apretada, que en la que terminó triunfando el Asprilla, en términos de que hay que repetir las operaciones que llevaron finalmente a la búsqueda de negociaciones a las FARC con el presidente Uribe hace ya más de 15 años, digamos. Por lo tanto, la imagen que queda es que viene un giro importante respecto al conflicto interno colombiano. Recordemos que la Asprilla también ha mencionado el hecho de utilizar fumigadores para, digamos,
derribar o, digamos, destruir los cultivos de coca. Es decir, es una postura bastante más taxativa que la que ha mantenido Colombia tradicionalmente a través de los años. Oye, déjame hacer una especie de exceso interpretativo, pero Del Espriella no tiene partido. Del Espriella es un outsider, tú mismo lo hemos comentado en otras oportunidades. Y de repente, mirando un poco las imágenes, me dio la sensación de que Del Espriella decía: no tendré partido, pero aquí está mi partido, porque tiene desplegada a todas las Fuerzas Armadas delante de él y ante ellas jura. ¿Es excesiva esa mirada? No, para nada. Es una demostración más del bonapartismo latinoamericano clásico. O sea, esto tiene ecos de Perón, tiene ecos de Pérez en Venezuela, de Juan Alvarado en el Perú. Claro. Por favor, es de suyo evidente. Ahora, ojo, detalle. Hay un matiz también en eso, y es que efectivamente en Colombia la estructura tradicional de los partidos políticos se ha visto superada. Los partidos liberal y conservador retienen cuotas importantes de poder, pero ya la izquierda con Gustavo Petro dio un paso en ese sentido con la creación del pacto histórico, y ahora pareciera ser que, sobre todo sobre la base de asociaciones de poder locales, departamentales, Del Espriella logró articular una estructura que le permitió no solo ganar la elección, sino que también hacer una propuesta que es evidentemente bonapartista, digamos. Es decir, él pretende apoyarse en el ejército para considerar el tema del conflicto interno, tanto guerrillero, ideológico, como de narcotráfico, narcoguerrilla para todos los efectos prácticos, como su principal desafío. Y se inserta así en el concierto de un continente que ha ido tomando decisiones más por ese lado que por otro en términos electorales en los últimos años, en el último par de años. Sí, pero hay que tener cuidado con eso. No caigamos en la misma interpretación que se dio, por ejemplo, con el tema de la primavera árabe, cuando al final del día fueron estallidos sociales muy distintos, coincidentes en el tiempo, pero muy distintos entre los países del Golfo Pérsico, Egipto, Túnez, etc. Uh-huh. En este caso, el caso colombiano es marcadamente distinto al que se puede ver, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Paraguay. Aquí hay un fuerte elemento de rechazo ya estructural de la violencia. Si bien Gustavo Petro y el Pacto Histórico consiguieron resucitar una izquierda que estaba, para todos los efectos prácticos, exánime desde la muerte desde el Bogotazo del 49. Sí, claro. Oye, perdón, la muerte de Fernando, Gaitán. Una izquierda que además logra... Disculpa, pero es una izquierda, a propósito de lo que estás diciendo, que logra sacar la mitad de los votos de nuevo, digamos, y eso la consolida como una fuerza política dentro del espectro político colombiano, que es algo completamente novedoso. Exacto, pero el problema es que, queriendo esos cambios, el liderazgo de Petro se puede considerar como cáustico, particularmente sus múltiples dislates, desapariciones, el reconocimiento de su alcoholismo y adicción a las drogas, el hecho de que su primer ministro del Interior también lo fuera, múltiples incidentes, el hecho de que su campaña haya sido pagada por el cártel del Golfo. El problema es que, si bien es cierto, existe una vocación de alternativa en Colombia y que se divide entre el voto por Cepeda y el voto por Del Espriella, el hecho concreto es que hay una bronca social que no está pudiendo ser canalizada por el sistema institucional, y por lo tanto las dos alternativas eran actores fuera del sistema. Uh-huh. Cepeda de alguna manera fue dañado por el fracaso de Petro. Del Espriella parte desde una hoja en blanco y él quiere enfatizar dicha condición precisamente con este acto, precisamente para que no se lo vea como un hijo político o un derivado de Uribe, Duque, Santos y un largo etcétera. Es decir, de alguna forma él quiere presentarse como una nueva variante y no teme en lo más mínimo exacerbar elementos de caudillazgo con vinculaciones militares. Él es abogado, entiendo, 48 años, un hombre de muy buena fortuna económica. Y además con negocios y representaciones tanto en Estados Unidos, que de hecho tiene la nacionalidad también,
y en la propia Colombia. Se le ha dicho que ha defendido narcos, etcétera, pero para ser sincero, es difícil encontrar un abogado de alto nivel en Colombia que no haya hecho eso, digamos. Sí. O sea, seamos sinceros, el sistema completo colombiano coexiste de manera quizás demasiado cómoda con una suerte de economía gris. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, exactamente. Fernando, yendo un poquito más hacia el un poquito más al norte y hacia oriente, nororiente, nos vamos a topar con Venezuela. Me costó encontrarle la ubicación geográfica, no es mi fuerte, pero está ahí. No, pero las negociaciones del gobierno, digamos, con la oposición tutelada, por supuesto, tutelada por Washington, que comienzan y sin Corina Machado diciendo esto. ¿Qué perspectiva tú le ves? ¿Es una negociación que puede llevar a una democratización más efectiva y amplia en Venezuela? ¿O va a ser un juego más bien acotado para darle más tintes de democracia que otra cosa? A ver, yo quiero tener la esperanza de que este proceso está llevando a una dinámica de transición, pero en términos que están siendo impuestos por Estados Unidos. Eso es lo que impide que María Corina Machado, que ha demostrado un nivel de autonomía importante, pueda ser utilizado por el Departamento de Estado norteamericano. Recordemos que se ha calificado a Marco Rubio como el virrey, en el sentido de gestionar esta situación. Eso puede tener un grado de lógica en términos de que las expectativas son básicamente generar un proceso de transición que lleve a la desarticulación de la presencia del chavismo en el Estado. Seamos sinceros, en este momento, incluso si es que se reconociera el triunfo de Abelardo González o de la propia María Corina Machado, el hecho concreto es que el Estado completo está tripulado por chavistas y el ejército y las Fuerzas Armadas también, si mal que mal, ya son más de 20 años largos los que han tenido de presencia en el gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, lo que tiene que ir ocurriendo en los próximos años va a ser un proceso lento y gradual de ir sacando las capas de control chavista y de esa misma manera poder generar un proceso a través del cual se pueda llevar a cabo elecciones medianamente libres. Ahora, seamos sinceros, el grado de influencia que va a tener Estados Unidos en esas elecciones hacen que sea al menos discutible cuál nivel de autonomía tendrá efectivamente la institucionalidad venezolana, pero al menos no la va a controlar el chavismo y hacer el dislate de julio del año antepasado, generando la vergüenza que representó ver a Maduro corriendo felicitándose la victoria. Ahora Pero democracia propiamente tal no es lo que le interesa tampoco a Estados Unidos en esta versión trumpista, al menos. Le interesa el petróleo fundamentalmente. No es tanto el petróleo. Lo que les interesa es algo bastante más complejo, dentro de lo cual está el petróleo indudablemente, pero también hay un tema de control y hegemonía. El hecho que Venezuela estuviera muy cercana de la Rusia de Putin, de Irán, y constituyera toda la red de tráfico de commodities, petroleros fantasmas, etcétera, le daba una relevancia que va un poquitito más allá del mero Nicolás Maduro. O sea, esto era un problema global que se estaba incubando, era una herida infectada que se estaba comenzando a expandir. Ahora, dicho aquello, convengamos que en Venezuela jamás ha existido democracia en el sentido cabal del término. Después de la caída de Pérez Jiménez, lo que hubo fue el pacto Punto Fijo, y ese sistema institucional básicamente consistía en el intercambio de poder entre dos partidos hasta el Caracazo del 89 y, bueno, la llegada del chavismo. Es decir, en términos reales, nunca ha existido una estructura institucional permanente, consolidada, con valores democráticos, como lo pueden exhibir otros países, sobre todo del Cono Sur. Estoy pensando esencialmente en Uruguay y en Chile. Por lo tanto, cualquier cosa, incluso con la intervención norteamericana, probablemente va a estar más cerca de una democracia representativa que lo que Venezuela ha tenido jamás en su historia. Trágicamente, por supuesto. Sí, claro. ¿Incluido los periodos, por ejemplo, de ADECO y de COPEI? Sí, definitivamente, porque ADECO y COPEI... ¿Por la corrupción, dices tú, o porque hay
un manejo donde en definitiva juegan, es como el PRI mexicano, digamos, un poco. Absolutamente. Eso es lo que se llamaba el pacto de punto fijo. Sí, claro. Que era que básicamente consistía en intercambiar el poder en plazos regulares, pero no existía espacio para ningún tipo de candidato alternativo o de propuesta política alternativa. Es decir, si eso es democracia, con todo el respeto al caso, pero como bien mencionaba, eso está más cerca del PRI que de una democracia liberal que estuviese dispuesta a ser reconocida por John Stuart Mill, digamos. Es un PRI binominal. Totalmente, porque al final del día eran parte de exactamente la misma élite. De hecho, si tú me preguntas a mí, el pacto punto fijo era más uninominal que el propio PRI, porque la heterogeneidad regional del PRI en México es mucho mayor que la diferencia de las élites de Adeco Copey en Caracas. Es verdad. Oye, Fernando, el tiempo siempre nos esclaviza. Por favor. Vamos a Ucrania. Hace tanto tiempo que no hablamos de Ucrania, no solo nosotros, sino que digo en general. Y ahí está la guerra y sigue muriendo gente, y siguen los ataques y no se ve solución en el horizonte, ¿no? A ver, se está dando lo que distintos analistas nos tomamos la libertad de plantear hace bastante tiempo atrás, que es básicamente el estancamiento de las operaciones militares convencionales. Los rusos avanzan un par de cientos de metros a la semana a través de sacrificio en términos de bajas que son sencillamente escalofriantes, entre 2.500 y 7.500 muertos y heridos al mes. A la semana. Eso hace que para todos los efectos prácticos el ejército ruso esté desangrado. No quedan suboficiales, sargentos, oficiales subalternos, comandantes, que les permitan maniobrar, solamente pueden hacer ataques frontales. Y los ucranianos están haciendo una defensa elástica, básicamente para ahorrar bajas, mientras el esfuerzo de ambos países se ha concentrado en los ataques a través de misiles y de drones, los que están teniendo efectos bastante disímiles. Los rusos están atacando con gran intensidad y regularmente Kiev, donde de manera regular producen daño y muertos civiles. A principios de esta semana se montó un ataque con 17 misiles balísticos que mataron a cerca de 30 personas. Pero por el otro lado, los ucranianos están atacando la industria petrolera, y una vez que ya golpearon todos los blancos que querían, ahora están atacando en una perspectiva bastante llamativa el sector terciario. Ellos detectaron, una unidad de inteligencia económica detectó que el principal deudor del sistema financiero interno ruso es una cadena de multitiendas que se conoce como Wildberries. Bueno, ¿qué están haciendo los ucranianos? Les están destruyendo todos los locales comerciales. Todas son tiendas ancla en malls, entonces están destruyéndole todos los locales comerciales y todos los centros de distribución. Por decirlo de alguna manera, es una combinación entre tienda online, una suerte de, a riesgo de decir un término, una mezcla entre multitienda y Mercado Libre. Entonces les están destruyendo los centros de distribución y las tiendas, y están causando un colapso del valor de la acción y el riesgo de una crisis financiera de corto plazo. ¿A qué es lo que voy con esto? Que este conflicto a relativamente corto plazo va a llegar a un punto en que ni los rusos ni los ucranianos van a tener capacidad militar para continuar peleándolo con gran intensidad. Y en ese momento, por favor, esto es una especulación, pero la he repetido en un par de ocasiones con anterioridad y todo parece indicar que va hacia allá, se va a reducir a lo que se conoce como la solución coreana. Es decir, técnicamente ambos países van a continuar en guerra, van a firmar un armisticio, una tregua de corta duración, que se va a extender por años, se van a reunir a negociaciones rituales donde se van a insultar mutuamente, no va a llegar ninguna conclusión excepto extender la tregua otro mes más. Y de esa forma se va a lograr resolver un proceso que para Ucrania es imposible pactar una paz que entregue el Donbass y Crimea. Esto es un tema ya de orgullo nacional. Han muerto cientos de miles de ucranianos, no es transable. Y para Putin es imposible declarar una victoria sobre Ucrania si es que entrega territorios del Donbass, que es decir, de Crimea. Por lo tanto, al ser una lucha de suma cero, esto se va a agotar
y notemos, por favor, que Ucrania tiene, digamos, ahora el apoyo prácticamente, ahora que salió Orbán de la ecuación, pese a que el nuevo presidente búlgaro es un poquitito más prorruso, pero en términos estrictos se liberó el préstamo de 90.000 millones de euros para mantener al Estado ucraniano funcionando. Y a ver, desde la segunda semana de la invasión, cuando a los rusos no les resultó el golpe de mano, la operación especial de 3 días, quedó nítidamente claro que esto no tenía solución militar. Los rusos siguen atacando básicamente para no reconocer que no pueden ganar. El problema del costo en vidas que esto supone. Absolutamente. ¿No? Tú lo señalabas, es dramático, ¿no? A ver, el costo en vida ruso a estas alturas se está acercando a los 2 millones. Perdón. O sea, estamos hablando de... Sí, 2 millones. O sea, estamos hablando de pérdidas a escala Segunda Guerra Mundial. Cuando yo te decía que el ejército ruso está desangrado, es literal. Me atrevería a decir que ya no quedan soldados, oficiales jóvenes, etcétera, soldados de frente que estén en tanques, carros de infantería, infantería motorizada o mecanizada, paracaidistas, que hayan participado en la invasión del 2022. Están todos muertos o heridos, ya no están en la línea del frente. Ay, señor. Oye, un par de minutitos de Gaza. Supimos ayer de que se concretó la primera licitación para una suerte de campo para albergar soldados en este proceso de los 24 puntos de pacificación de Trump. Y también la vorágine de los día a día nos va dejando atrás, digamos, nos dedicamos al estrecho de Hormuz y se nos quedó atrás Ucrania, se nos quedó atrás Gaza, pero siguen pasando cosas donde las vidas pagan el tiempo, digamos. A ver, en Gaza por lejos el evento más importante ocurrió sin mayor atención hace 3 semanas y media, cuando finalmente, un poquito más allá de ser cerca un mes, cuando finalmente Hamas accedió a entregar su gobierno. Es decir, finalmente concedió implícitamente la derrota. Obviamente no desarmó las milicias que van quedando, que son una sombra de lo que alguna vez fueron, pero que siguen activas y que siguen jugando un juego de gato y ratón entre las fuerzas de defensa israelíes y ellos, digamos, ataques menores que van y vienen. Lo impresionante de esto y lo notable es que efectivamente tras disolverse ese gobierno se le entrega a este comité de hombres buenos, por decirlo de alguna manera, esencialmente representantes de estados musulmanes, el control de la franja, del área de la línea amarilla hacia el interior, y de esa manera, junto con la licitación que menciona, eso va a ser básicamente para recibir las guarniciones, es decir, los soldados de estos países, Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, que van a llegar a imponer paz y que van a darle las garantías a Israel de que no se le va a permitir a Hamas volver a montar un ataque el 7 de octubre, el 24. En ese sentido me permito ser moderadamente optimista en términos de que precisamente esta pérdida de atención internacional sobre Gaza ha sido probablemente una verdadera bendición, porque al perder la atención se le ha permitido a los diplomáticos profesionales y a los técnicos, ingenieros en reconstrucción, agentes de agencias humanitarias, etcétera, trabajar sin interferencia política, y por lo tanto han podido efectivamente comenzar a enfrentar el verdadero calvario que se está viviendo allá. Recordemos que en el hemisferio norte están en pleno invierno y por más que esta sea una zona relativamente amable en temperaturas, sí hace frío. Por decirlo, hacer una mala comparación, el clima de la Franja de Gaza es algo así como La Serena, bueno, antes de los temporales, pero en términos estrictos podemos ser razonablemente optimistas. Ahora, el nivel de daño que hay en la franja son algo así como 35 millones de toneladas de escombros que hay que remover. Solo eso va a tomar más de una década y por lo tanto en paralelo hay que ir haciendo la reconstrucción, pero no puedes reconstruir si no sacan los escombros porque no tienes el espacio donde hacerlo. Por lo tanto viene todo un tema de diseño, trabajo de ingeniería, arquitectura, pero por lo menos ya comenzó. Y en este tipo de cosas, permitámonos parafrasear a Churchill, esto no es el principio del fin, pero al menos es el fin del principio.
Fernando Wilson, como siempre, un gusto, Fernando. Ahí desde la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar. Exactamente. Cerquita del estadio Sausalito. ¿Sausalito se llamaba? Sausalito se llamaba y encima del Sporting. Sí, y del Colegio de los Padres Franceses, está por ahí. Exactamente. Y es muy linda, esa biblioteca es muy bonita. Yo hace algunos años hice clases por ahí, así que la conozco más. No, sí, es muy agradable el lugar. Muy agradable. El campus es espectacular. Es muy lindo. Eso no se puede negar. Gracias, Fernando. Un gusto saludarte. Por favor. Nos vemos en un par de semanas. A tu disposición cuando quieras. Ya, y nos vamos a una pausa. Son ya las 7:34. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? No. No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.